20 minutos esperando poder pasar. Bueno, sin más, aunque hay poquitos alumnos, ¿cuántos hay? 4. Y es... Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, ¿cierto? Durante las 2 fases anteriores. Ustedes se habrán dado cuenta que hemos revisado vivencias psíquicas, ¿cierto? Que como vamos a ver han estado incorporados en una primera fase lo que son los elementos del vivenciario y en una segunda fase lo que son los instrumentos del vivenciario. ¿Quién tiene ideas delirantes? ¿Quién tiene alucinaciones? ¿Quién se pone triste? ¿Quién tiene sus propios ideales? ¿No? ¿Dónde está esa posibilidad que tenemos cada uno de nosotros para proyectarnos en el futuro? ¿Se han puesto a pensar? ¿Quién hace todo eso? ¿Quién cumple? ¿Quién ama? ¿Quién odia? ¿No es cierto? ¿Quién se preocupa? Nuestro yo, nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos estudiado en la primera y segunda fase, ha correspondido a vivencias que tiene cada uno de los seres humanos, pero quien vivencia eso es el ser humano, ¿no es cierto? Y en términos de saber cómo ocurre, vamos en esta fase de lo que es al final nuestra personalidad, ¿no? Cómo nos vamos estructurando, cómo nuestro yo se va a ir haciendo cargo experimentar todas estas vivencias, tanto sanas como anormales de ser el caso. ¿Listo? Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la psicología del yo y las dimensiones del yo. Rápidamente. La gente deseaba reducir al cálculo incluso el arte de curar. El cuerpo humano, esta complicada máquina. Fue tratada por nuestros algebristas médicos como si fuera la máquina más simple y la más fácil de analizar. Philip Pitt. O sea, ¿no es cierto? Quiero explicarle, nosotros los seres humanos no somos una máquina que se descompone a la cual le cambiamos un chip, ¿no? Le cambiamos una parte que no funciona, sino que integramos nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso más de una vez les hemos dicho que desde nuestra perspectiva del curso estudiamos al ser humano, no el órgano enfermo. Varias veces les he dicho, el neumólogo se ocupa del pulmón, el gastroenterólogo del estómago, el cardiólogo del corazón, pero ¿quién se ocupa del cerebro? Entonces ustedes tienen que darse cuenta que apreciar al ser humano en esa integralidad nos va a llevar a tener éxitos y a ser profesionales, personales, pero más que nada a satisfacer las necesidades de atención de la gente que viene a buscarnos. ¿Listo? Entonces, no somos una máquina que se malogra. ¿No es cierto? No podemos ser así. Cuando atendemos a los pacientes, tenemos que ver a otro ser humano. Entonces, yo sé que esto ustedes lo deben haber visto en su psicología del colegio y les habían dicho seguramente que nuestra personalidad está constituida por una estructura dinámica que incluye 3 dimensiones, el yo, el ello y el superior. Les deben haber explicado que el yo y el ello y el superior coordinan para la vida cotidiana y que el ello es el responsable de querer satisfacer, de gratificarse en todo momento. Por tanto, maneja lo instintivo, la búsqueda de placer, la búsqueda de bienestar. ¿Listo? Sin embargo, el superior es nuestra conciencia moral. Desarrollamos la conciencia moral en torno a los límites que nos ponen nuestros padres, en torno al respeto de las reglas de juego. Cuando rompemos las normas de juego establecidas, no estamos manejando nuestra moral como debe ser. Y desde niños, cuando nos ponen juegos y nos dicen, por ejemplo, en el fútbol, esto es foul, nos están diciendo que cosa está permitido y que no. Y es a partir del juego que también se va desarrollando la conciencia moral. Entonces, nuestra conciencia moral, constituida por nuestro superior, va a ser exigente en el cumplimiento de ciertas normas, de ciertos valores, de ciertas reglas, pero a veces se torna tan exigente que seguramente nos va a evitar que podamos vivir la vida, ¿no? O disfrutar de las cosas para las cuales tenemos derecho de disfrutar. Entonces, en estas circunstancias, en esos polos de actividad, surge el yo,
¿cierto? El yo que se maneja por el principio de la realidad. El yo se maneja como ubicado en la tierra y es el que le va a decir al super yo, primero al ello que se maneja por el principio del placer, le va a decir, no, esto no está permitido, es prohibido tener sexo con niños, está prohibido robar, está prohibido. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer el yo. Pero a su vez, cuando el super yo se torne tan exigente, ¿no? En el cumplimiento de ciertas cosas, ¿no? Una rigidez de cumplimiento de los valores, le va a decir, no, los seres humanos tenemos derecho a ciertos niveles de gratificación y de placer. De hecho, los seres humanos tenemos derecho a dos gratificaciones importantes que creo que se las hemos comentado en algún momento. ¿Qué nos produce satisfacción? La comida, ¿no es cierto? La comida, y cuando comemos satisfechos se generan altos niveles de dopamina, que es el neurotransmisor responsable del bienestar. ¿Qué otra situación nos produce placer? El sexo, ¿cierto? Las relaciones sexuales, porque generan mucho más dopamina que la comida. Entonces, y si los que creemos en Dios o los que creemos en la generación espontánea, vamos a decir, ¿y por qué? ¿No es cierto? Porque se han generado como necesidades de satisfacción y de placer estas situaciones. Entonces, yo quiero expresarles que si no comemos, ¿sí? ¿Qué pasa con la gente? Se muere. Por lo tanto, el alimento preserva al individuo. ¿Listo? Y el sexo, satisfactorio o no, fundamentalmente tendiente a buscar placer, va a significar que se preserva la especie. Entonces, no es en vano, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que se promueve el LGBT, van a tener hijos, van a poder lograr, ¿sí?, la reproducción y la supervivencia de la especie. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, vamos a cuestionar algunas cosas y eso es lo que nos va a decir nuestro super yo. ¿Listo? Muy bien, y va yo le va a exigir que hay cosas que necesitamos para vivir. Entonces aquí yo trataba ya que vamos a hacer la escuela psicoanalítica, porque cuando hagamos psiquiatría, más bien vamos a describir la personalidad desde una perspectiva neurobiológica. Como normalmente y por años la escuela psicoanalítica ha preservado su posicionamiento en relación al manejo de la ciencia y a cómo se estructura la mente, ¿sí? Es así como lo hemos venido desarrollando. Sin embargo, el desarrollo de las neurociencias nos ha permitido explicar desde una perspectiva neurobiológica cómo nos vamos estructurando como seres humanos. Entonces, el concepto de psicoanálisis, que es una corriente de apreciación de la mente y de tratamiento generada por Sigmund Freud, sí, fíjense, hasta ocuparse del funcionamiento de la mente, sí, y también de la personalidad. Pero fíjense, en este caso se le da una importancia fundamental a lo que es el inconsciente. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho conciencia y hemos dicho que aquello que ni nos damos cuenta está en el inconsciente, ¿no? ¿Cuántas veces una experiencia traumática se acabó, pasó y ya no nos acordamos en lo absoluto? Es como una nebulosa, pasó al inconsciente, ¿cierto? No la recordamos. En la escuela psicoanalítica de lo que se trata es recordar todo ese tipo de cosas, porque a su juicio serían esas experiencias las que están constituyendo la expresión de los síntomas en el momento en que evaluamos al paciente. ¿Listo? Entonces, de hecho, la forma de tratamiento del psicoanálisis va a ser la psicoterapia psicoanalítica. El psicoanálisis, como les decía, se va a encargar, fíjense, de la importancia y del interjuego que ocurriría entre los impulsos eróticos, los impulsos agresivos, ¿no es cierto?, inconscientes y las motivaciones conscientes. Por eso es que las formas de tratamiento del psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis clásico, consistía en que una cómoda camilla, ¿no es cierto?, el psicoanalista le iba preguntando por ciertas asociaciones, ¿no? Y, por ejemplo, le podía decir, dígame 4 palabras sin que las piense, y a partir de eso comenzaba a hacer su análisis. Definitivamente, en un momento de la historia de la medicina, seguramente ha sido sumamente importante, pero a medida que se han ido desarrollando las neurociencias, se ha ido perdiendo el valor de lo que tenía esto, ¿de acuerdo? De hecho, tener una terapia, por ejemplo, para un trastorno de personalidad nos llevaría una suerte de 300 sesiones de 1 hora cada uno. ¿Cuántos psicoanalistas tendrían que haber para la cantidad de trastornos de personalidad que
existe. Y el costo que significa, ¿no es cierto?, 300 sesiones. Entonces, yo, la partición del psicoanálisis postergó el desarrollo de la psiquiatría biológica. Entonces, seguramente quien ha revisado Caponi ha podido ver este cuadro que trata de explicar lo que es el psiquismo humano. Y si ustedes se dan cuenta, en primer plano y iniciando el cuadro, está todo aquello que nosotros hemos revisado en nuestra primera fase y que constituyen los elementos del vivencial. ¿Qué hemos revisado en la primera fase? Sensación, percepción, representación, ¿no es cierto? Pensamiento, ¿qué más? Afectividad y psicomotricidad. ¿Qué hemos revisado en la segunda fase? Todo aquello que a juicio de Caponi se convierte en lo que son los instrumentos del vivencial. ¿Y qué hemos revisado en la segunda fase? Conciencia, ¿qué más? Inteligencia, atención, memoria y orden. Pero la pregunta es nuevamente la misma. ¿Quién vive? Todo tipo de esta vivencia es nuestro yo. ¿Listo? Y para explicar cómo funciona y se estructura nuestro yo, diferentes estudiosos han ido partiendo desde Sigmund Freud de explicarnos de la forma más sencilla cómo nos vamos conformando y de qué manera se van a ir expresando la formación de un yo sano y maduro, generando una personalidad saludable como es la que queremos tener todos. ¿Y qué cosa es un yo? ¿Sí? Enfermo, inmaduro, insano. Entonces, la explicación que se la doy ahora, pero luego la vamos a repetir más rápidamente, es como ellos lo plantean, que en la integración de estas diferentes polaridades opuestas, ¿sí?, que tratan y que buscan una integración, ¿no es cierto?, una integración dialéctica en constante movimiento y que ocurre a lo largo del tiempo, vamos generando una personalidad sana. Va a ser una personalidad sana cuando esta integración de polos opuestos se realiza en forma armoniosa. Y se va a generar un trastorno de la personalidad cuando no logramos integrar estos polos y más bien los vivimos de forma escindida, dividida. Solo vivo en la evitación, solo vivo en la adhesión, solo vivo en la actividad y en la pasividad. La realidad o la irrealidad o dependencia solamente o independencia. Yo en este momento puedo salir y mirar al sol. Eso es lo real, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo cierro los ojos si me imagino el sol. Eso es irreal, lo estoy generando en mi imaginación. Pero en ese juego, yo puedo, porque de repente vivo en Canadá o en Escocia, donde tengo 6 meses de invierno, estoy buscando el solcito al cual estamos acostumbrados, yo puedo imaginarme el sol. Eso es irreal, ¿cierto? Pero soy capaz de darme cuenta y luego, cuando aparezca el sol, mirarlo. Cuando yo manejo la integración de estos polos, estoy desarrollando una personalidad armoniosa y saludable. En cambio, ¿qué pasa? Sí. La adhesión significa que nosotros como seres humanos buscamos el contacto social. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa si yo 24 horas al día quiero estar con mi grupo de amigos o 24 horas al día quiero estar con mi enamorado o mi enamorada? No me quiero despegar. Camino para todo lado, ¿no? Es posible. No necesitaré espacios donde yo sola pueda evaluar mi propio proyecto de vida, mi propia realización personal, mis propios objetivos y cómo lograrlos. Entonces, nosotros necesitamos espacios de soledad, de evitar el contagio. Otras necesitamos otro tipo de cosas. De repente desarrollamos hobbies como dedicarnos a la pintura, a la escritura, yo qué sé, a la literatura, ¿cierto? Entonces, ahí evitamos contactos humanos, pero en otros vamos a buscar amigos, porque los seres humanos somos gregarios por excelencia, sociales por excelencia, lo que significa que si nosotros ¿no?, promovemos un paseo al Colca, felices nos vamos a ir juntos, ¿cierto? O si es que deseamos irnos al cine a ver la película esa de Machu Picchu, ¿cierto? Vamos juntos y nos vamos a apasionar por eso. Buscamos, pero no sigan pegados en este polo, sino integramos las polaridades opuestas. Así, en ese juego que nos
describen los psicoanalistas de cómo se va estructurando una personalidad sana. Igualmente, en el polo de la dependencia y la dependencia, recuerden que vamos a hacer una revisión rápida en aras del poco tiempo que nos queda, porque ya les he dicho, lamentablemente la jura de la bandera ha retrasado toda posibilidad de llegar a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en este momento que hay una epidemia de dengue, nos enfermamos todos, o una parte, vamos a depender de nuestra familia, ¿no es cierto? Para todo, incluso para la comida, para la medicación, ¿sí? Son eternamente dependientes. Cuando ustedes han decidido estudiar medicina, les han ordenado a sus papás, ha sido una decisión independiente, propia de ustedes. Y cuando ustedes deciden no venir a clases o hacer sus ejercicios, es su propia decisión, ¿cierto? Y cuando su mamá los obliga a hacer ciertas cosas, tienen que hacerlo posible que estén más bien en el polo de la dependencia. ¿Listo? Entonces vemos cómo en ese interjuego se va a ir estructurando una personalidad saludable desde la explicación. De hecho, en esta imagen, pone integra todo lo que es el psiquismo humano, vivencias, ¿no?, incluidas en lo que son elementos de diferencial, vivencias incluidas en lo que son los instrumentos de diferencial y cómo se generan las dimensiones. Esto es un poco para que ustedes sepan lo mismo que les he dicho desde el comienzo, ¿no? Sigmund Freud creó la explicación acerca de la estructura de nuestra personalidad considerando estas tres dimensiones, ¿listo? Y obviamente decía que nuestro yo comandaba la vida psíquica, ¿cierto? Porque es la que indicada en el significado nuestro yo en el principio de la realidad podía, ¿no?, utilizarse como el freno para las exigencias de placer del ello y las limitaciones que nos podía poner. Entonces, yo tengo una estrecha relación con la conciencia, porque ¿quién se da cuenta de lo que ocurre en el exterior y quién se da cuenta de lo que ocurre en el interior de cada uno de nosotros? Nuestro listo. Eso es. Y por tanto, cuando yo percibo la realidad, y la realidad puede ser incluso agresiva, ¿no?, amenazante, nosotros generamos una suerte de moldeos para disminuir el nivel de agresividad o de miedo que nos pueda generar el exterior. Y para eso utilizamos lo que se llaman mecanismos de defensa. ¿Listo? Entonces, un Freud planteó esa estructura tripartita de la cual hemos hablado, ¿no es cierto? El yo basado en el principio de la realidad, el ello basado en el principio del placer y el superyo, ¿sí?, relacionado con el principio de la moral. ¿Listo? O principio moral. Entonces, tendríamos que decir que el yo es una instancia psíquica que se comporta como una subestructura de la personalidad. Sin embargo, el yo no es mi personalidad, ¿es cierto? Porque hemos dicho que la personalidad está constituida por tres subestructuras. Por tanto, mi self, mi yo mismo, está constituido por mi ello, por mi yo y por mi super yo. ¿Sí? El yo es solo una subestructura, ¿listo? Sin embargo, el yo comanda la vida psíquica. Esto porque está regida por el principio de la realidad. Entonces, aquí es un poco que Freud nos explica, ¿no es cierto?, que yo no es la personalidad, sino que nuestro ser, nuestro sí mismo, va a constituir lo que describe nuestra forma de ser o nuestra personalidad. Y aquí dice que es necesario para adaptarnos tanto a nosotros mismos como al entorno, requerimos de mecanismos de defensa. Entonces, y yo quiero que, para entenderlo, nosotros tengamos un mínimo del concepto de lo que es la personalidad. ¿Se acuerdan que más de una vez yo les he dicho que todo lo que hacemos, cómo pensamos y cómo sentimos es producto del funcionamiento del cerebro? Y eso se expresa en lo cotidiano, en lo que hacemos, ¿cierto? Por tanto, nuestra personalidad va a ser un patrón de pensamientos, de sentimientos, de comportamientos, de formas de relacionarnos con los demás, de formas, ¿no es cierto?,
cómo se expresa el individuo en relación a cómo aprecia la realidad, a cómo se aprecia él mismo y cómo ve a los demás. De tal manera que estas respuestas se dan a lo largo de toda la vida y en todas las circunstancias, constituyendo lo que es nuestra personalidad y que nos hace únicos, porque aún siendo gemelos o clonados, las experiencias que podamos tener, ¿no?, siendo clonados en diferentes ambientes, las vamos a vivir de manera diferente. ¿Listo? Eso es lo que estamos aquí, y también para que tengamos la idea de qué significa nuestra personalidad, vamos a traer a Jasper un poco para ponernos más en la tierra. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Jasper acerca de la personalidad? Fíjense, y cómo nos va distinguiendo del resto. La forma particular que un individuo tiene de expresarse de sí mismo, la forma en que se mueve, cómo experimenta y reacciona ante las situaciones. Tiene una actitud dócil, amable, es paranoide, desconfiado de todos. ¿Cómo es? Cómo ama a la persona, cómo siente celos, cómo conduce su vida en general, en sus necesidades, en sus anhelos, en el logro de sus objetivos, el cumplimiento de sus ideales y la forma que estos adquieren, los valores que guían su vida y cómo se manifiestan sus creaciones y cómo actúa en lo cotidiano. Eso es nuestra personalidad, ¿listo? Entonces, bien, seguramente, sin mayor explicación, les habrán dicho que nuestra personalidad está constituida por lo que es nuestro temperamento y nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto es absolutamente importante y va a corresponder a la explicación neurobiológica que en un momento, no ahora, sino más adelante lo vamos a hacer porque no nos va a dar tiempo. ¿Sí? Entonces, nuestro temperamento, fíjense, es lo más biológico que tenemos. A juicio de muchos expertos, ¿no?, es el sello que Dios nos pone a cada uno de nosotros y nos hace tan especiales. Somos cuántos millones de gente en el mundo y podríamos decir que uno es exactamente igual que el otro. ¿Listo? Entonces, el temperamento, fíjense, es la disposición biológica hacia ciertos comportamientos. O sea, que a partir de esta disposición biológica genéticamente codificada, nosotros tenemos tendencia hacia ciertos comportamientos. Y la pregunta, en todo caso, surge para todos ustedes. Si hay algo a mí que por mi temperamento me impulsa hacia ciertos comportamientos, ¿dónde está mi libre albedrío? Será más fácil para alguien que tiene un temperamento suave y tranquilo, ¿sí?, manejarse bien, que aquel que por genética, ¿sí?, está llevado a realizar cierto tipo de conductas o cumplimiento de ciertos impulsos, ¿cierto? Ser más difícil. Y eso está en su temperamento, ¿no? Y aquí les ponemos físicamente codificado, genéticamente codificado. En cambio, el carácter, ¿sí?, es como todas las circunstancias de nuestra vida, el amor de nuestros padres, los límites que nos colocan, nuestras relaciones familiares y sociales, ¿sí?, a partir de amor, límites y las circunstancias de aprendizaje, cómo logra todo ese conocimiento impactar en nosotros, internalizarse en nuestra vida, en nuestra conciencia, para luego responder. ¿Listo? Son dos cosas que necesitamos conocer. Y también es importante que en este campo nosotros podamos ver dos tipos de definiciones. Una definición homotética en la cual nos dice que los seres humanos compartiríamos diferentes rasgos de personalidad, y una definición ideográfica en la cual se plantea que los seres humanos somos seres únicos y que no compartimos mayores cosas. De hecho, para explicar la personalidad van a existir múltiples teorías, ¿sí? Y por supuesto, va a existir un cisma entre lo que es la psicología y la psiquiatría, ¿no es cierto? Recuerden que por perfil profesional, el psicólogo y la psicología de las vivencias normales. A un psicólogo que conozca de psicopatología, ni le podemos exigir a un psicólogo que conozca de trastornos mentales, porque no es lo que corresponde a su formación y a su perfil profesional. ¿Listo? Por tanto, por eso es que los psicólogos pueden estudiar cómo se estructura la personalidad normal, claro que sí. Pero ¿quién se ocupa del tratamiento de los trastornos de personalidad? ¿Listo? Aquí también tenemos que diferenciar dos cosas. Si en este momento hay un terremoto,
Y ahora que Maca quiere volver a hundir o explosiona, ¿no es cierto? Sabancaya, todos nos vamos a asustar, sí. Vamos a estar asustados un rato, pero pasó y nos vamos a tranquilizar. Eso es, todos estamos ansiosos, ese estado. Pero si después de que ya pasó el temblor y estamos todos tranquilos conversando, 4 de los que estamos aquí seguimos teniendo miedo y seguimos teniendo miedo más adelante y nos describimos como nerviosos siempre, eso es un rasgo. Forma parte de nosotros mismos. ¿Listo? A diferencia, en un momento podemos sentir lo mismo, pero nosotros como consecuencia de algo, pasa el algo y estamos nuevamente normales. Pero los de aquí no, van a tener permanentemente ese estado, ¿listo? Ese rasgo. Claro. ¿Qué más es importante? Aquí, desde la perspectiva del modelo médico, cuando yo hablo de un trastorno cualquiera que sea, un trastorno médico, una enfermedad médica, por ejemplo, una neumonía. Para que yo diga que hay una neumonía, tengo que reunir varios síntomas, ¿no es cierto? ¿Qué voy a decir? Para que haya neumonía, ¿qué voy a decir? Al estado general, ¿sí? Dificultades para la respiración con aleteo nasal, otro síntoma, fiebre, otro síntoma, tos, ¿no es cierto? Y otro síntoma o signo va a ser los que voy a encontrar en la auscultación, ¿sí? ¿No es cierto? O en la percusión, y yo a partir de eso voy a decir que hay una neumonía, y ese es el modelo médico que seguimos. Cuando nosotros queremos emplear este modelo médico para lo que es la personalidad, recuerden que el tener, generar una personalidad sana, creo que desde la primera clase les habíamos dicho, ¿no? Buscar una pareja saludable, su estructura de personalidad físicamente, seguramente nos va a llevar a tener un mejor pronóstico de vida y de salud. Esto, por tanto, fíjense, una personalidad sana se convierte en una matriz inmunitaria que de alguna manera nos preserva o cuida, ¿no? De que tengamos otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Cuando utilizamos el modelo médico para explicar lo que sería un trastorno de personalidad, tendríamos que tener un rastro, mal control de los impulsos, mal control o mala gestión de sus emociones. Otro rasgo, interpretación de la realidad desde una perspectiva muy personal. Yo miro el mundo así, no miro el mundo como es. Yo me interpreto de una forma que los demás no entienden, ¿no? ¿Por qué decir, es una chica tan linda, tan amable, por qué te consideras tan fea, tan gorda, tan imposible? ¿No? Ese tipo de cosas voy a ir contando para luego establecer, ¿no? A partir de la descripción de estos rasgos, qué tipo de trastorno tiene. Y de hecho, cuando veamos la explicación neurobiológica, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos rasgos anormales tiene, en contraparte, el mal funcionamiento de un sistema de neurotransmisores. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que sepamos que si hay un neurotransmisor que se afecta, sea dopamina, serotonina, sistema neurotransmisor glutamatérgico, GABAérgico, lo que sea, yo puedo utilizar un tipo de medicación para combatir ese tipo de sintomatología, ¿cierto? Entonces vemos por qué es importante este tipo de explicación y por qué es importante reconocer la sintomatología y conociendo ese síntoma, saber con qué tipo de neurotransmisor se relaciona. ¿Listo? Entonces, para que avancemos, vamos a leer esto porque es largo, sin embargo, nuestra personalidad está influenciada por nuestra cultura. ¿Cómo viven, por ejemplo, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, cuando no existe libertad para expresarnos, cuando no existe, ¿es cierto?, libertad para negarse a algo que no quisiéramos hacer? Que cómo lo vivimos en nuestra, por ejemplo, en Cuba, solo existe Radio Martí y Televisora Nacional, que pasa solo lo que nos interesa, pero no lo que ocurre en la realidad, ¿no? Cómo vivimos y cómo nos estructuramos va a tener un impacto por supuesto. Entonces, no solamente Freud, sino otros estudiosos hablaron acerca de la psicología de Jung, ¿está? Por ejemplo, Harman nos vuelve a explicar cómo Jung es tan importante, que es el órgano principal por el cual logramos adaptarnos, no solo en nuestra función de adaptación, en relación a nosotros mismos y en relación al entorno. ¿Listo? Entonces, Harman nos explica, ¿no es cierto? Es cierto,
Todos los seres humanos desde el nacimiento buscaríamos gratificarnos, ¿cierto? Estoy de hambre, quiero que mi mamá me dé de comer, ¿cierto? Estoy de frío, quiero que mi mamá me abrigue o mi cuidador. Entonces vamos a estar en ese plan. Sin embargo, tenemos que entender que la realidad externa no es como yo quiero, ¿no es cierto? Porque es como es, dependiendo del tipo de madre. Entonces, el punto de partida de Harman es que y tenemos que desarrollar una suerte de relación recíproca entre nosotros mismos como organismo y el medio externo, sino cómo vivimos, ¿cierto? Para lograr esa adaptación tan importante, ¿no? Y esta situación se da a lo largo del curso de la vida. Entonces, nosotros tenemos una adaptación progresiva, ¿no? Desde que nacemos nos vamos adaptando. Y de hecho hay tareas que no solo son las tareas que nos dicen los papás, son las tareas que la vida nos dice, ¿no? Porque la vida nos dice a esta edad te sientas, a esta edad gateas, a esta edad caminas, a esta edad hablas, a esta edad te vas al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad, de tal manera que, por ejemplo, todos nosotros terminamos la secundaria entre los 16 y 17 años, ¿cierto? Entonces, si siguiéramos una carrera normal de 5 años pensando en la universidad, significa que a los 22, máximo 23 años, nosotros tendríamos que ser autosuficientes, manejar nuestra economía, sí, pagar nuestras cuentas. En ustedes un poco más tarde porque nuestra carrera es más larga. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay un chico de 30 que está en segundo de universidad. Sí, hay algo que no está bien, ¿sí? Porque no está cumpliendo con las tareas que la vida da. Entonces, tenemos que lograr una adaptación progresiva que nos permita cumplir las actividades que nos corresponden por ciclo vital, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, nace el segundo hermanito? El niño que de 4 o 3 años, que ya sabía hablar, que controlaba de pronto comienza a hablar otra vez como chiquito y comienza a orinarse en la cama y en el pantalón. Eso llamamos adaptación regresiva. ¿Viste? Entonces, la también dice nuevamente que todo se maneja por el principio de la realidad. Eso que es importante y lo vuelve a repetir y también que habrían dos modalidades de adaptación. Lo que sería la adaptación autoplástica, ¿no? En la cual, fíjense, el organismo trata de hacer algunos cambios en sí mismo para adaptarse al medio. Y la actividad aloplástica, que son las acciones tendientes a cambiar el medio externo a fin de que se haga más afín para que nosotros podamos vivir. ¿Listo? Cambiamos el entorno. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla a través de las funciones regulatorias de cómo yo produce del individuo y el medio externo, cómo nuestro yo sí, se maneja con los impulsos instintivos, cómo nuestro yo está estructurado como una estructura de nuestra personalidad y cómo yo tiene que lograr su propia regulación. Siguiendo esta línea, la hija de Sigmund Freud nos habla acerca de las líneas del desarrollo y cómo la infancia es importante, y todo lo que ocurre en nuestra infancia es importante, porque va a generar este desarrollo que nos va a ir generando capacidades, pero también la necesidad de manejar mecanismos de defensa. Entonces, los mecanismos de defensa, fíjense, son procedimientos inconscientes de los cuales se vale nuestro yo. ¿Para qué? Para aligerar las tendencias contradictorias. ¿Para qué más? Para disminuir la ansiedad y que nos vamos a generar de los conflictos que van a existir porque no conocemos el medio externo, porque nosotros mismos no manejamos nuestro propio interior, para disminuir la frustración y mantener la autoestima y para adaptarse a la realidad. También nos van a decir que los mecanismos de defensa pueden ser maduros y que dentro de los mecanismos maduros están la sublimación, el altruismo y el buen humor. Cuando somos capaces de reírnos de nuestros propios problemas, vamos a estar en mejores condiciones para resolverlos, ¿cierto? En cambio, mientras hayan más mecanismos de defensa inmaduros, nuestro
trastorno de personalidad o la inmadurez de nuestra personalidad va a ser más grave. ¿Listo? Entonces, no vamos a leer todos los mecanismos de defensa, pero, por ejemplo, a ver, les vamos a leer algo cortito. El aislamiento afectivo, ¿no? Es un mecanismo de defensa por el cual se rehuye, por ejemplo, los afectos y solo me mantengo con mi actividad relacional. Nos ocurre cuando, por ejemplo, han hecho biología ustedes, han hecho disección de las ranitas, han utilizado a las ranitas para estudiarlas, y a los ratoncitos y todo. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros estamos siendo científicos. Aislamos nuestros afectos y no pensamos en el derecho de la vida de las ranitas, de los ratoncitos, ¿no? Simplemente los estamos utilizando para nuestros problemas. Y todavía nos consideramos científicos. A eso le llamamos aislamiento afectivo. Yo me acuerdo que cuando yo estudié medicina, la facultad había un grupo de ovejitas con las cuales les estudiábamos bastante, entre otras cosas, ¿cierto? Y las ovejitas miraban a alguien con un mandil blanco y se desesperaban. Reflejo condicional, porque eso significaba que las íbamos a pinchar. Pero así como eso, podemos realizar mecanismos de defensa del aislamiento afectivo. Y existen otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, que revisamos la fantasía. La fantasía, nosotros en nuestra fantasía logramos, ¿cierto?, cumplir lo que no podemos lograr en la realidad. Por tanto, en este mecanismo de defensa, evitamos el conflicto mediante la creación de situaciones imaginarias. En el ejemplo, un estudiante proveniente de un hogar conflictivo o que tiene los conflictos sueña con ser un famoso psicólogo. Y la pregunta es, ustedes están rotando por diferentes servicios de psiquiatría y se van a dar cuenta que muchos de nuestros pacientes buscan ser psicólogos. O sea, ¿sí? Quieren explicarse su propio problema. Entonces, por eso vamos a encontrar psicólogos con un montón de tatuajes, con un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir que como no puedo resolver mi propia problemática, no puedo estudiar medicina porque son 10 años, ¿no es cierto? Pero puedo estudiar psicología, que es la mitad de esto. Y así como eso, existe una serie de mecanismos de defensa, ¿listo? Y lo que yo les quiero resumir es el hecho de que mientras más inmadura sea la defensa, la adaptación del individuo va a ser más difícil y, por tanto, el trastorno de su personalidad va a ser más grave. Quiero pensarles también que los de personalidad, nuestras formas de ser, no solo nos van a hacer sufrir a nosotros, sino van a hacer sufrir a todo nuestro entorno. ¿Cierto? ¿Qué pasa con un disocial? Que no respeta las normas, que van caminando y les roban el celular, o que pueden matar a alguien por ese celular, ¿no? O que mienten, que engañan, ¿no es cierto? Que plagian en las clases. Es una conducta disocial, sí, ¿no es cierto? O cuando ocurre otro tipo de cosas, pueden describir que dañan a la sociedad. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ello va a funcionar estableciendo límites al superior y también al niño, ¿cierto? Y de esa manera, en ese interjuego, vamos a poder tener y desarrollar un yo humano. Cuando hemos estudiado elementos e instrumentos del vivenciar, ¿qué hemos hecho? Hemos estudiado lo que ocurre en este tiempo al paciente. Si está haciendo un cuadro psicótico, vamos a encontrar ideas delirantes, vamos a encontrar alucinaciones, vamos a encontrar alteraciones afectivas, pero es en este tiempo, no es que toda la vida ha pasado eso, ¿cierto? En cambio, cuando estudiamos la personalidad, cuando queremos evaluar a yo, lo evaluamos a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, cuáles son sus respuestas frente a los estresores positivos o negativos y qué eventos han ocurrido en el interior de su hogar, en el interior de sus relaciones sociales, en su colegio, en su vida total, ¿listo? Entonces, una diferencia entre, estaba Jasper, que evaluaba las vivencias en el aquí y en el ahora, en este tiempo, a diferencia de la escuela psicoanalítica, que implementa el tiempo en el estudio de las vivencias, porque de esa manera describimos nuestras formas de ser, ¿cierto? Recuerden que desde chiquitos ya nacemos con determinados temperamentos. Entonces, las escuelas psicoanalíticas, que es todo lo que les decimos, se encargan de
lo que sería la fenomenología descriptiva dimensional, que es el estudio de las personas y de sus experiencias a lo largo del tiempo. Entonces, otros estudiosos como Alonso Fernández comenzó a diferenciar el hecho de que es diferente tener conciencia de nosotros mismos y es diferente tener conciencia del mundo externo, ¿cierto? Porque es importante diferenciarlo, ¿sí? Entonces, el sujeto se va a dar cuenta que las vivencias son su propia experiencia y que lo que ocurre fuera no lo es. Por tanto, nuestro yo tiene que adaptarse a nosotros mismos y al medio externo. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo desde la descripción. Y luego, chicos, no vamos a hablar otra vez del self porque ya les hemos explicado qué es. Y Sigmund Freud, para tratar de explicar esta teoría de cómo funciona la mente, genera diferentes dimensiones. Para Sigmund Freud habían las dimensiones sujeto, objeto, placer, dolor, actividad, pasividad. Pero fue Milon, un experto en lo que son los trastornos de personalidad, que sin embargo sigue la corriente psicoanalítica, que es quien genera las dimensiones con las cuales actualmente estudiamos los trastornos de personalidad o el desarrollo de las personalidades normales. Actividad, pasividad, dependencia, independencia, acercamiento, evitación, realidad y irrealidad. Entonces, y siguiendo a Ana Freud, los estadios evolutivos del desarrollo durante la infancia son importantes para la generación de lo que hacemos y somos durante nuestra adultez. ¿De qué forma exploramos, por tanto, el yo en relación a lo que hemos descrito? Utilizando el área del vínculo, que es la que va a describir la dimensión realidad y realidad. Significa que desde que nacemos, nuestro cuidador, nuestra madre, ¿sí?, nos va a ubicar y va a generar que nosotros podamos desarrollar el principio de realidad. Por tanto, se genera desde este tipo de relación objetal, el objeto en psicología es el objeto de acercamiento, de amor. Estas relaciones objetales nos permitan ubicarnos en la realidad. Por tanto, es a partir del área del vínculo que nosotros evaluamos la dimensión realidad y realidad. Y en el área de las interacciones, ¿sí?, se evalúa la dimensión dependencia-independencia, que tiene que ver con nuestra propia identidad, ¿no es cierto? El que yo pueda depender en un momento o el que yo asuma independencia en mis actos va a generar mi propia identidad, ¿cierto? Porque si no, ¿qué soy? Si soy el anexo, la sombra de otra persona, ¿cierto? Y eso es lo que se evalúa en el área de las interacciones de independencia. Y en las áreas de las relaciones se evalúa adhesividad, evitación o acercamiento, evitación. ¿Cuánto yo quiero acercarme a los demás porque considero que es gratificante mi relación social? ¿Y cuánto yo necesito mi propio espacio, ¿no?, para la generación de mi propia evaluación? O simplemente porque deseo disfrutar de mi soledad. ¿Listo? Eso es lo que se evalúa en estas áreas de exploración de vida. Entonces, no vamos a hablar otra vez de cuáles son las características del yo, pero que son importantes. Las evaluamos, por tanto, en la explicación, que ya se las dijimos desde el comienzo, para explicar una personalidad sana tiene que haber una integración armoniosa entre elementos opuestos, ¿no es cierto?, las dimensiones opuestas. Hemos señalado en la interacción dialéctica permanente, dinámicas o permanentes en el tiempo. ¿Listo? Podemos entender cómo estos elementos opuestos se integran, ¿sí?, en una interacción dialéctica permanente, un juego entre que en qué momento soy dependiente, independiente, pero integradas, no vividas escindidas. Yo no me quedo permanentemente en el polo de la dependencia, no me quedo permanentemente en el polo de la evitación. ¿Listo? Porque si no, si soy evitativo, probablemente sea un paciente esquizoide o padezca de autismo, ¿cierto? Eso sería la lógica. Entonces, las dimensiones biológicas se van a ir conformando a lo largo del desarrollo de las personas, sí, y uno va a alcanzar la madurez a medida de que haya una integración de estas polaridades en forma de... Si eso ocurre, voy a tener una personalidad sana, y si eso no ocurre, voy a tener alteraciones o solamente rasgos marcados anormales, o voy a hacer un trastorno de personalidad. ¿Listo? Dependiendo de...
integración o no de estas polaridades. Así es como vamos a estudiar la psicología del yo con estas dimensiones. Entonces, en la dimensión realidad, les hemos dicho, se explora el área del vínculo y que considera la relación conmigo mismo, ¿no? Mi realidad en relación a lo que yo soy y la realidad en relación al entorno. Entonces, si yo hablo de mí mismo, ¿qué tengo que hacer? Quiero decirles que de la realidad con el cual se maneja ello se expresa en 3 niveles, lo que es apreciación, sentir. Entonces, a nivel de lo que es la apreciación, cuando yo me doy cuenta de mí mismo y estoy en la realidad, yo logro mi identidad porque soy capaz de conocer mis efectos y mis virtudes, mis fortalezas y mis debilidades. Y si he hecho esto, entonces yo puedo saber cómo me proyecto en el tiempo, de qué soy capaz de hacer. Tengo habilidad para ser atleta, tengo habilidad para ser ingeniero, y de esta manera le voy a dar sentido a mi existencia. Y a nivel más elevado, a nivel del juicio, tengo conciencia de mí mismo y estoy estructurado sanamente. Soy una estructura sólida. A nivel del entorno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nuestro yo ve el entorno? Va a captar la realidad, a veces la va a moldear levemente para adaptarle a su nueva vida. Y a partir de captar esa realidad, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, en ustedes, tengo los recursos intelectuales, personales, como la voluntad para estudiar medicina. Entonces, tengo mi familia que me puede pagar la universidad, ¿cierto? Estoy evaluando la realidad, ¿sí? Y a partir de eso proyecto mi vida, construyo un plan. Estoy en esa apreciación. Y luego es a partir de esa apreciación del mundo externo en que yo puedo generar ideas normales, generar un capital ideativo normal en función de mi apreciación de la realidad que hay fuera. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero hablar de la dimensión realidad y realidad en relación a mí mismo, y cuando hablamos de la conciencia, yo les había dicho que existe la conciencia de mí mismo, que es una función de yo, del reconocimiento de sí mismo, y el yo nos va a decir que tiene conciencia de pertenencia. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros nos damos cuenta que somos actores de lo que hacemos. El que estudia, ¿sí?, es Steven, el que estudia es la señorita, el que estudia es la señorita. Dice, son los que hacen y son autores de lo que hacen, de lo que sienten, de lo que expresan. Es esa conciencia. Y es también la conciencia de la unidad del yo. Somos nosotros, únicos, no somos otros, ¿cierto? La conciencia de identidad del yo. Soy el mismo a lo largo del tiempo. Me puedo reconocer cuando era bebé, cuando era niñito y cuando era adolescente y ahora, ¿no? En mi adultez temprana. Y luego está mi yo, la conciencia de yo en oposición al externo. Cada uno de nosotros sabe quién es y sabe qué no es, ¿cierto? Y eso es conciencia de yo. Y nuestro yo también va a saber qué. Que tiene conciencia de existir. O sea, nosotros nos sentimos, ¿no?, con consistencia de existencia de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no es cierto? Sabemos que existimos. Y luego está la conciencia de salud y enfermedad. Nos damos cuenta que estamos sanos y nos damos cuenta que estamos enfermos. Y cuando estamos enfermos, buscamos, ¿no es cierto?, quién nos pueda ayudar a resolver el problema. Pero existen alteraciones de la conciencia de salud y enfermedad. Claro, vemos a pacientes con trastornos de conducta alimentaria que dicen que estoy sano. Son esqueletos y siguen diciendo que están bien, ¿cierto? O los pacientes adictos, ¿sí?, que dicen, no, todo el mundo se puede hacer, todo el mundo usa droga, ¿qué se hacen tanto problema? No, estoy enfermo. O el paciente psicótico tiene conciencia de enfermedad. Va a decir que está bien, que los demás están enfermos. Entonces, fíjense, esa es la conciencia. Y está la conciencia corporal. Yo quiero que se acuerden de cuando hicieron su neuroanatomía. Allí les dijeron que nosotros tenemos en nuestro cerebro lo que se llama el homúnculo, ¿cierto? Y el homúnculo es la representación de nuestro cuerpo. Y nosotros reconocemos nuestra mano, ¿no es cierto? Reconocemos nuestro cuerpo por esta representación que tenemos, y eso es la conciencia corporal. Entonces, depende de la dimensión realidad. Realidad, ¿qué pasa con la actividad, no? Y la, sí. Entonces,
Y la pasividad. La actividad significa que yo tengo intento de gobierno, que requiero superar obstáculos, que requiero lograr mis propósitos, que quiero conseguir mis metas y por tanto puedo manipular las situaciones. Eso me significa la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa en cambio la pasividad? Todo lo contrario. Hay más bien un sentido de desgobierno. ¿Y qué es lo que ocurre? Me dejo llevar por las circunstancias. No reclamo por nada, ¿sí? No hay ningún esfuerzo por cambiar las cosas. Acepto las circunstancias tal como vienen. Entonces, podemos aceptar que seamos 800 alumnos o podemos aceptar que en vez de que hagamos 2 o 3 prácticas, hacemos 10 o 15 o 20. ¿Qué vamos a hacer? Así tiene que ser la vida, sigamos haciéndolo. ¿Listo? Eso es la pasividad de una actitud de desconfianza. ¿Listo? Y luego está otra dimensión que es la dependencia-independencia. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Lo hemos explicado antes. Todos integramos estas polaridades de dependencia-independencia. Si cualquiera de ustedes ha pasado por COVID, ha podido salir, comer, prepararse. No, ha tenido que estar en su casita con su mamita o su esposa o su hermanito, que les ¿no? Van a depender absolutamente, pero luego son independientes, vienen, hacen su deporte, no practican algún arte, estudian, ¿no es cierto? Por su propia decisión, toman sus decisiones. Entonces, se va a sentir confiado, seguro, y cuando percibe riesgos es capaz de decir, ah, no, estos quieren que yo me vaya a emborrachar todas las semanas. No quiero. No dependo de los demás para esa decisión. Es capaz de apoyarse en otros en determinadas circunstancias, como las que les hemos puesto, y reconoce cuando necesita apoyo de quienes lo rodean, y ambas situaciones, la dependencia y la independencia, se viven integradas, ¿no? Y de acuerdo a la situación. ¿Listo? ¿Y qué significa, por tanto, la dimensión agresividad de educación? Creo que también ya se la. Normalmente tendría que haber una distancia mínima de 50 centímetros entre persona y persona. Sin embargo, nosotros necesitamos compartir, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ustedes salen juntos a irse al cine, se van a un paseo o practicando un deporte juntos? Porque hay necesidad de compartir socialmente. ¿Cuántas veces ustedes mismos han dicho, este fin de semana no salgo porque tengo que estudiar, no sé tal curso, no sé tal otro? ¿No es cierto? Entonces nos manejamos entre el acercamiento y la evitación, pero integramos ambas polaridades de tal manera que nuestra vida sea saludable, efectiva, eficiente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. La agresividad o el acercamiento significa que todos nosotros sentimos gratificante el compartir socialmente con nuestros amigos, nuestros compañeros de estudios, con nuestra familia. También es gratificante estar solos, desarrollando nuestros propios hobbies o evaluando nuestra vida. ¿Listo? Pero no vivimos ese día como los solos. Yo solo y no me importa relacionarme con los demás, o como los autistas, que serían el extremo más grande de evitación del mundo. Es solo mis objetos inanimados, nada que fuera con otros seres. ¿Listo? Entonces vemos cómo en esta descripción de las situaciones de yo podemos lograr una integración armoniosa o, lamentablemente, un trastorno de personalidad. Chicos, hemos corrido. Yo lamento que, bueno, no lamento, porque sí, tenemos que celebrar el Día de la Bandera. Les he repetido más de una vez que nosotros nos manejamos con 3 valores. Es nuestro Dios, es nuestra patria y es nuestra familia. Porque con eso podemos construirnos y nos hemos construido a lo largo de nuestra historia nacional como una nación sólida con los problemas que pueda tener, pero allí andamos. Esto hemos terminado, chicos. Bien.